Don Ramón del Valle Inclán, uno de los más grandes escritores de nuestra hermosa lengua, le hacía pronunciar al Marqués de Bradomín, su personaje favorito, estas palabras inolvidables. Como soy muy viejo, he visto morir una a una todas las mujeres por las que en otro tiempo suspiré de amor. Hay que parodiar esa expresión para decir como soy muy viejo, he visto todo lo que creía poder ver en política, pero algo nuevo ha llegado hasta mis ojos. Como soy muy viejo, lo he visto todo, menos un alcalde que utilice su poder, los recursos de la ciudad, el dinero de todos los contribuyentes para hacer manifestaciones públicas en contra del orden jurídico establecido. Eso sí no tenía antecedentes. Habíamos visto alcaldes corruptos, habíamos visto alcaldes que incumplían su deber, habíamos visto alcaldes que se negaban de alguna manera a someterse a las autoridades establecidas, pero no habíamos alcaldes que promovieran manifestaciones de este alcance con los servidores públicos, con las personas que esperan favores de la alcaldía, como los pobres horreros a los que obligaron a ir a la Plaza de Bolívar con la amenaza de que no les entregarían el carrito que les han prometido para cambiar su triste oficio. Eso sí no lo habíamos visto, eso no lo habíamos presenciado. Como tampoco habíamos presenciado estos espectáculos por la televisión del distrito, dedicada por horas y por horas y por horas a promover estas manifestaciones y a registrarlas, ambas cosas a la vez. No lo habíamos visto. Un uso más descarado de los recursos del Estado para el beneficio político personal de un personaje, eso estaba por fuera de nuestro radar. No lo habíamos visto a pesar de ser tan viejos y no habíamos oído que una cosa semejante se produjera a pesar de ser tan aficionados a esos apasionantes estudios de la historia. El señor Petro ha salido ya 2 veces a la tribuna con unos discursos larguísimos, malísimos. Algunos dicen que es un genio de la oratoria, a nosotros nos parece un pésimo orador, lleno de trucos y lleno de pantomimas que no conducen a ninguna parte porque no es capaz de hilar un discurso. Son discursos que no tienen las características fundamentales de una pieza que mereciera esa calificación, pero no importa, no estamos para calificar las dotes oratorias de Petro, sino el contenido de lo que está diciendo. Es una invitación al enfrentamiento a las instituciones. La suerte de mi alcaldía está en manos del pueblo. No, señor, está en manos de las autoridades establecidas, está en manos del orden jurídico frente al cual tiene usted los recursos que quiera presentar. Para eso está su abogado, el presidente del Club El Nogal, que está metido en estas lides, el ex fiscal general de la Nación de tan ingrata recordación. Cada uno tiene los defensores que se merece. Y en esta materia funcionan también las afinidades selectivas de las que hablara Goethe. Usted los tiene, póngalos a funcionar y que interpongan los recursos, y si le fuera mal, en esa vía directa, por la vía, llamémosla administrativa, aunque técnicamente no lo fuera, entonces acuda al contencioso, acuda al Consejo de Estado, que allá está su juez natural, para que decida finalmente si usted manejó bien o mal el tema de las basuras. Un tema cuyo desarrollo lo presenciamos todos, estuvimos a punto de sufrir una epidemia, nos escapamos de una epidemia por muy corto trayecto. Aquí pudo haber muchísimos muertos causados por la irresponsabilidad de este sujeto que se dedicó a hacer demagogia con las basuras sin prever qué era lo que iba a hacer con ellas. Hubiera podido montar una empresa pública, móntela. ¿A qué costo? ¿Con cuáles recursos? ¿Con cuál entrenamiento? ¿En cuáles condiciones? Eso fue lo que le dijeron 5 entidades del Estado en su oportunidad que definiera previamente. Que no se lanzara a semejante aventura sin saber con seguridad cómo iba a manejarla, cómo iba a concluir un esfuerzo de esos para destruir lo que había, pero sin crear una alternativa oportuna. Y entonces vimos las volquetas
que recogían basura. Vimos a unos infelices trabajadores contratados quién sabe cómo, el hambre hace milagros, montando basuras de desechos corruptibles en unas condiciones infrahumanas. Todo eso lo vimos. Vimos toneladas de basuras acumuladas en las calles de Bogotá, decenas de miles de toneladas de basuras que por poco causan una epidemia. Todo eso lo presenciamos. Ahí está la historia. Y es ante la historia ante quien usted tiene que responder como político y ante las autoridades disciplinarias ante quienes tiene que responder como ciudadano sometido a un orden jurídico establecido. Pero esto no tenía antecedentes. Y entonces ahora, pues no solamente se viene el lance en ristre contra el procurador, sino que le aparecen a Petro unos aliados curiosísimos. El representante de la ONU en Colombia se viene a decirle que le pedirá cuentas al Procurador General de la Nación. ¿Será que eso hace después de cada sentencia que dictan los poderes judiciales? ¿O solamente cuando aparecen providencias contra personas que son sus afines espiritual y políticamente? El señor Howland no puede intervenir en la política interna del país, ni le puede pedir a ningún funcionario público que le dé cuenta y razón de las motivaciones que lo llevaron a tomar una determinada decisión, ni puede ponerlas en tela de juicio. El señor Howland tiene que respetar el orden jurídico de este país. Recordémosle otra vez, que ya se lo hemos dicho varias a lo largo de esta emisión, que él no es un virrey que venga a mandar en un país esclavo, sino que él es representante de la ONU que viene a observar cosas en un país libre, independiente, con la democracia más antigua de América, señor Howland. Se lo queremos decir para que usted sepa dónde es, qué terreno está pisando y cómo es respetable esta nación que usted ha venido a irrespetar, como está irrespetando. Y el otro aliado que le aparece, este es menos curioso y más lógico. Lo curioso es que se manifiesta en las condiciones actuales, cuando está hablando de paz, cuando está hablando de fortalecer la democracia. Lo que hacen las FARC es invitar al atentado, a la acción directa contra el procurador, tachándolo en los peores términos sobre un proceso que tenemos la seguridad no han visto ni en la primera página siquiera. Porque aquí la gracia especial que tienen los colombianos es opinar sobre lo que no conocen. ¿Han examinado las motivaciones que tuvo el procurador para llegar a esa conclusión? ¿Han visto las pruebas? ¿Han conocido el texto de una providencia suficientemente extensa y de un expediente gigantesco que se levantó para llegar al fondo de las cosas? Por supuesto que no. Pero la gracia es opinar de lo que no se conoce. Opinar después de un estudio serio, profundo, objetivo sobre un tema no vale la pena. Lo que vale la pena es imaginarse cómo son las cosas para llegar a las conclusiones a las que llegan los colombianos, como las FARC, que desgraciadamente son colombianos, esos sujetos que son capaces de cometer atrocidades como la que cometieron en INSA. Y entonces ahora no tienen ninguna dificultad en aprovechar la tribuna que les abrió este gobierno, que si no se las hubiera abierto estarían por allá perdidos en la selva, ignorados por todos, o en su hábitat natural, que es Venezuela, calladitos la boca de miedo de que los fueran a sorprender allá, en silencio en todo caso. ¿Quién les abrió estos espacios? ¿Quién los invitó a opinar sobre la vida nacional en los términos arrogantes, desafiantes, estrafalarios en los que están opinando? El presidente Santos los rescató solamente para darle vida al único proyecto que al presidente Santos le importa, que es el de su favorabilidad, el de su imagen y el de su reelección en la presidencia de la República. Este, pues, es un espectáculo tristísimo. Habíamos visto muchas cosas, pero esta no la habíamos visto. Un alcalde que utiliza todos los recursos, que obliga a todos los servidores del distrito, que mueve todas las palancas del poder en beneficio suyo y a costa de los demás habitantes de esta ciudad que no lo quieren. No lo quisieron ni siquiera el día de las elecciones, puesto que fue electo con una minoría de votos superior por ahí, por el lado del 35%. El 65% de los habitantes de Bogotá no lo quisieron nunca. Y ahora tienen menos motivos para quererlo y para apreciarlo. Cuando recorren la malla vial destrozada,
cuando van a los hospitales que no atienden oportunamente, cuando miran el espectáculo doloroso de una ciudad decadente, no tienen motivos para querer a su alcalde. Pero él utiliza todos los recursos del Estado en su propio beneficio y nadie dice nada. Hacemos votos porque todos estos llamamientos soterrados e hipócritas a la violencia que lo son, no sean atendidos y que el pueblo sea mejor que estos dirigentes que tienen y que estos personajes que han salido a pescar en río revuelto en medio de una crisis política como la que armó el alcalde a propósito de su desventurado proceder. Esperamos que ese pueblo sea mejor y que ese pueblo no acepte los llamamientos a la violencia que hipócritamente se le hacen, pero que pueden ser muy eficaces. Lo que pase en la ciudad de Bogotá con ocasión de estas manifestaciones es de responsabilidad del señor Petro y de sus compañeros de aventura, entre otras del señor Jaula, del representante de las Naciones Unidas en Colombia. De las FARC, ¿para qué decimos que son responsables de todas las desgracias que nos ocurren desde hace mucho tiempo? Porque ellos están dedicados al negocio del terror. ¿Qué más les cuesta otro acto terrorista? Se los dice quien padeció uno de ellos. Se los dice quien vio morir al pie a dos de sus leales compañeros, los escoltas que lo acompañaban. Ese les dice cómo es el terror de las FARC, para que estemos prevenidos que algo muy grave puede pasar en la ciudad, incitado, quien lo creyera, por su alcalde mayor. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 21 minutos.